Dale. Ok, como pregunta uno tenemos cuál es la estrategia de la corporación Almo. Almo, pues si nos damos cuenta, era como que la encargada del courier de internacional y también lo que sería aquí en Centroamérica. O sea, era como que de aquí mandaba a Centroamérica. Pero la estrategia en sí que utilizaba Almo es como cambiar lo que sería aerocargos de Centroamérica por cargo expreso, porque ellos mencionan que aerocargos, aeropagos creo que era, no estaba dando bola, por así decirlo, estaba teniendo bajas ventas, no estaba funcionando y tenía bajas utilidades. Por ende, la estrategia que utiliza la corporación Almo es la de penetración de mercado para meter lo que sería a cargo expreso. Porque si nos damos cuenta y buscamos lo que sería una información al respecto de las estrategias de mercado, podemos darnos cuenta que ellos estaban como que relanzando la empresa a una, se fue María, a una empresa para de otra vez relanzarse en el mercado como una nueva imagen, pero en el mismo mercado, con el mismo producto, en pocas palabras el mismo servicio, para poder tener otra vez otra imagen y tener más utilidades, porque si estaba un poquito mal desorganizada a partir de lo que es el cambio con IML. Entonces, en ocasiones sí, si nos damos cuenta cuando hay cambios de CEO o dueños de empresas, cuando las compran siempre tienen una mala introducción dado porque los dueños nuevos tienen, por así decirlo, malas estrategias o no conocen bien la empresa. Por ende, como concluyendo, la estrategia que ellos querían hacer es como que relanzar otra vez la empresa a lo que sería cargo expreso con el fin de tener más utilidades. Creo que la estrategia era buena. eh, la penetración del mercado al cambiar el nombre de la marca, Cargo Expreso, era más chapín que el nombre que venía trayendo, entonces creo que podía competir más con DHL, que tenía muy buena posición en ese momento, sigue teniendo todavía. Eh, sí, para mí el gerente general, Sarikson, eh, no se empapó mucho en el tema porque yo he tenido la poca experiencia que donde he trabajado, que cuando vienen muchos extranjeros y traen muy buenas ideas me he topado con gente muy capaz que ha levantado, porque les voy a dar un ejemplo. En Bacreomatic teníamos hace 7 años un gerente general que cuidaba mucho el presupuesto, no le pegaba tanto a la publicidad, quería agencias pequeñas, no quería agencias con autobancos, y entró un tico muy bueno. Entonces él empezó a posicionar la marca con más activaciones en centros comerciales, agencias más VIP, agencias más grandes. Entonces, este es un caso de éxito de un extranjero que vino a Guatemala y sí está pegando. Desde mi percepción, creo que antes, cuando uno decía Bacredomatic, la gente decía, es un banco M, me socan, etcétera, etcétera. Y si ahora preguntan, esa idea ha cambiado. Creo que ha cambiado mucho. Entonces podría aportar que este extranjero que sí, que vino a Guatemala aportó, no como el de Cargo Expreso, que no aportó mucho. Sí, eso es bastante cierto y yo creo que ellos lo hicieron mejor, lo que sería introducir a cargo expreso, no de la mejor manera, pero al menos tuvieron la idea de cómo adaptarse a Centroamérica en general, ¿no? Y ya. Ahora el BAC es el segundo ban rural. Ah, No, ¿Cómo se cabrón. fue el segundo Barural, vos? perdón, pero ahí tengo un lorito que habla mucho. Yo al final, pues sí, creo y concuerdo en lo que ustedes mencionan, el tipo de estrategia que utilizaron y todo. Y como dice Oscar, cuando son extranjeros,
se fue. Se murió. Se Y murió. ya no regresa. Que sí tiene mal internet, ¿no? Es que la lluvia está pelada, está pelada. Sí, Como hombre. dos accidentes vi ahorita que venía. Perdón, me quedé sin señal. Dale, dale. Pero pues sí, creo que esa es la estrategia de cuando son extranjeros, como dice Oscar, creo que vienen con muchas ideas nuevas y es algo de aprovechar, aunque a veces también se pierden en el camino. Ahora la segunda parte de la pregunta 1 es sobre la visión que tenía, lo que sería, qué visión tenía para Cargo Expreso. En esta ocasión podemos hablar de Sackrinson, que la visión que tenía era que sea una empresa de envíos automatizada, donde le pudiera ayudar a las personas, o en este caso a los clientes, a llevar un mejor control de sus pedidos por medio de un software, o en este caso el método en línea, como vemos actualmente. Cargo Expreso tiene métodos para ver en línea el rastreo de tu producto. Pues esa misma idea o esa misma visión tenía Sackrinson para la empresa, pero si nos damos cuenta, acá el problema fue que la visión estaba bien, pero no hicieron una buena planificación o no justificaron bien lo que sería el proyecto en sí. Porque para iniciar un proyecto de esta magnitud, de una automatización en específico, primero se tiene que determinar lo que sería por qué lo vamos a hacer, por cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos encontrar después de esto, qué queremos como que conseguir por medio de la automatización. Tal vez solo decía como a grandes rasgos su visión, quiero que todo esté automatizado, pero como si nos damos cuenta en el mismo problema, habla de que no estaban bien puestos lo que serían ciertos datos, como decía Gramajo, es que ustedes me cambian los datos y me cambia toda la estructura del 60%. Eso también es una excusa para él porque un programador pues tiene cambios a cada rato, pero el problema es que no tenían los datos muy bien estructurados y muy bien dados para lo que sería el programador, que es un problema muy grave, que eso se hace en la justificación del proyecto, que es lo que se desea en sí, y a llevarlo a la planificación. Sí, creo que la visión la tenían súper clara. Ellos sabían dónde estaban y a dónde querían llegar. Simplemente las malas decisiones al negociar cómo iban a llegar a ese punto fue lo que los estaba matando. O sea, ellos, como vuelvo y repito, sabían qué querían, sabían lo que esperaban, pero no supieron negociar, no supieron buscar un buen proveedor y eso los terminó atrasando un montón. La siguiente pregunta habla sobre qué problemas enfrentaba la empresa y qué tipos de conflictos surgen cuando se prevé el futuro de esta empresa. Creo que al final Cargo Expreso no solo presentaba un problema, sino se le convirtió en muchos problemas, tanto internos como externos. Internamente llegó a tener problemas porque la información no se le presentaba, tuvieron que trabajar horas extras para poder poner al día toda la información que tenían. Eh, no tenían toda la información computarizada, no se les estaban presentando los reportes que necesitaban. Además de eso, externamente también ya se le estaba haciendo problema porque ya no tenía que presentar ante la junta directiva de dar razones de por qué no se avanzaba en cuanto a esto. Y además de eso, también el desembolso del dinero que había realizado, porque pues igual como lo menciono en esos años, 6,000 quetzales significaba bastante inversión. Entonces, pues ellos no tienen de decir, si fue buena inversión o no. Y aparte tendrían que volver a invertir para ver realmente y que les entreguen un proyecto que valga la pena. Entonces, vuelvo y repito, los problemas que enfrentaba yo creo que no solo eran internos, sino externos también. Y además de eso, para mi parecer, los tipos de conflictos que ellos manejaban eran los organizacionales, porque más que todo el problema lo estaba teniendo con otra empresa, con su proveedor de servicio de esta base de datos y todo lo que necesitaban. Entonces creo y considero que ese es el mejor tipo de conflicto que se acopla a esta situación. Yo quisiera agregar al comentario de María que sí, tenían muchos problemas. Yo no sé qué onda con el gerente general, porque ahí en el documento habla que empezaron a implementar
un programa, soluciones, ¿verdad? Empezaron a tener conversaciones con un programador. El programador empezó a hacer un programa y la gerente administrativa despidió al jefe de operaciones porque estaba presentando datos erróneos cuando el que tenía la culpa creo que era el programador. Entonces no habían reuniones, no habían mesas redondas, no había una buena comunicación en la empresa. Sí, de acuerdo con María, el conflicto que se genera es estructural por todo ese tipo de situaciones que se generan con la empresa eh, subcontratada, ¿verdad? Con el programador. En este caso, también mencionando otro problema que tuvieron, aparte del que ya mencionó Oscar, es que a los, bueno, viéndolo externamente, a los clientes les estaba llegando a causa del programa doble cobro. Entonces, o una suma mayor a los que tenían que pagar y ya tenían demasiadas quejas por eso. Y eso podría haber llevado a la empresa pues a fracasar, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto que tenían bastantes problemas estructurales a base de lo organizacional que mencionó María, porque como mencionó Oscar, que despidieron al jefe de producción, perdón, al jefe se me olvidó, De operaciones. de operaciones, exactamente. De operación. Ajá, exactamente. Al jefe de operaciones lo despiden porque tenía problemas y que no sé qué. Entonces, yo creo que ahí hubo bastante problema estructural que no sabían bien qué es lo que estaba sucediendo en sí. Más bien ni habían identificado el conflicto que estaba sucediendo ahí. Y yo creo que les hizo bastante falta una comunicación y bastante estructura en cuanto a la información que iban a tratar para realizar el software. Entonces yo creo que eso fue un punto muy débil de su parte y por eso fue un generador de conflicto entre las dos empresas. Bueno, para continuar, lo vamos a, bueno, debatir y expresarlo, nuestras opiniones sobre la pregunta número 3. ¿Qué aspectos previos a una negociación de cambio tecnológico de cargo express se consideraron? Que es la primera parte de esta pregunta. Bueno, viendo todo, pues, lo que expuso Sacrison para tener un poco, pues, él más que todo dijo las necesidades de lo que quería y que fue monitorear servicios brindados a los clientes, entrega y recolección de los envíos. Así, quería que en la computadora saliera un mensaje cuando un cliente llamaba del estatus del envío, información para monitorear el servicio, si un paquete no fue entregado, saber el motivo, la cartera definida de los clientes, entre muchas necesidades, ¿verdad? Pero esto fueron lo que expuso Sacrison a Gramajo que quería. Y en realidad los aspectos que se consideraron para tomar la decisión del cambio de la tecnología, pues yo pensando y viendo lo de la exposición del caso, pues lo único que considero que se tomó fue, bueno, la necesidad de automatizar los procesos y el precio. Más que todo, esos fueron los únicos dos aspectos que yo veo. No sé si ustedes tienen, opinan lo contrario. Mm, Bueno, aunque siento que el aspecto económico en sí no se, como que no lo tomó mucho en cuenta, porque sí tenía como que, bueno, no voy a gastar más de 6,000 quetzales, pero en sí no lo tomó tanto en cuenta por el hecho de que sus exigencias iban más del presupuesto, bueno, según el asesor, ¿verdad? En sí tampoco soy como que conocedora de ese tipo de sistemas, como para saber más o menos en qué precio están, pero él tenía que hacer como una, como que una
investigación más exhaustiva del mercado, ¿verdad? Para poder saber qué otras opciones tenían, si había otro software para utilizar, si era mejor comprar computadoras con más potencia y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el aspecto económico sí se evaluó con la limitación del presupuesto, pero no se evaluó el aspecto económico, digamos, por todas las exigencias que él tenía según el sistema que quería obtener, a mi parecer. Sí, Yo creo que... sí se escuchaba. Ah, sí. sí. Es que no me estaba saliendo el sonido. Pero yo creo que lo tomó muy en general en cuanto a lo que serían los aspectos para el programa. En lo económico concuerdo con ustedes dos y lo tomó más o menos en cuenta, así como dijo Jocelyn, concuerdo con ella. En cuanto a lo que serían los aspectos en sí del programa, los veo muy general porque si se dan cuenta, hubo mucho problema ya estando el programador, que hacían cambios a cada rato, que cambiaba la estructura un 60% y seguían los cambios y los cambios. Yo creo que un aspecto a tomar en cuenta sería como que la opinión de los jefes de cada área para ver cómo estaba en sí el sistema y cuáles eran las necesidades en sí. En pocas palabras, el aspecto que casi no tomaron en cuenta son necesidades para el programa. Tal vez lo tomaron muy en general, como un objetivo general, pero no como un objetivo específico, qué es lo que necesitaban o qué es lo que querían cumplir. Exactamente, lo que sí, esa es lo que continúa la pregunta, si no se consideraron qué pasó, yo creo que ustedes ya expusieron parte de lo que pasó y sí fue eso, que no se realizaron cotizaciones, no se verificó en cuánto estaba el software para comparar o hacer una comparativa de precios con más proveedores y demás, no se realizó un estudio de las necesidades con cada una de las áreas de la empresa. Además que también faltaba información de gramajo, en este caso, que fue la propuesta, ¿verdad? Falta de información así como o sea, si había tenido otros proyectos donde había tenido más auge. No sé si menciona uno, tú mencionaste uno, Yoshi, que sí había hecho uno. Sí, Eh, el de las radiopatrullas. sí, Ujú. bueno, eso es lo que se tiene. Y pues tampoco que se realizó un cronograma de actividades, ¿verdad? Que de cuándo iban a ser bueno, para tal fecha vamos a tener listo lo que son ya ingresado al sistema los envíos o los estados de cuenta. Nunca se tomó en cuenta eso de un cronograma de actividades, ¿verdad? Eso sería mi opinión. Yo lo que no entiendo también es, por ejemplo, en este caso, si desde el inicio, por ejemplo, a la entrega del primer módulo, ya no estaba ni en el tiempo que tenía que entregar ni nada, ¿por qué no cortaron relación desde ese inicio? O sea, sino al final siguieron alargando y alargando hasta llegar al año. Entonces, no actuaron Sí. bien ni al inicio ni durante la transición de todo el caso, de toda la negociación, ¿no? Otro riesgo que miro yo es no me dejarán mentir, no sé si recuerdo mal, que dice que Gramajo trabajaba como practicantes, ¿verdad? Que él ponía a trabajar a los practicantes en sus tiempos libres, que tenía como una escuela, y él los ponía a programar, a ingresar datos, ¿verdad? Bajo la supervisión de él. Bueno, aquí está el riesgo, bueno, no se sabe si él en realidad los supervisaba o solo los dejaba ahí que ellos hicieran lo que quisieran y por eso puede hacer que al entregar el software o ya la programación de la necesidad que tenía la empresa, pues se entregaba mal, duplicando valores y viendo todos esas fallas que tenía el programa, ¿no? Sí, aparte tal vez considero que puede que el sistema haya como que funcionado bien y se me había olvidado un poco la parte que mencionabas de que había rotación de personal. Sí, Entonces, en sí no era como que tuvieran ellos, bueno, al menos el gerente de operaciones creo que era nuevo y solo llevaba 2 meses y entonces como que estaba empezando a utilizar ese sistema,
pero no se sabía si él había tenido una capacitación previa como para saber qué era lo que necesitaba el área en sí y si estaba utilizando correctamente el sistema. Entonces, ahí pudo haber un conflicto de que tal vez él sí estaba entregando un buen sistema, pero la persona por falta de capacitación no lograba controlar eso y tenían entonces fallos en las entregas y que entregaban como que estados de cuenta, creo yo que cambiados. Entonces Sí, tal vez había algún teclazo que él metía o algo así, que él ocasionaba que el sistema no funcionara adecuadamente también pudo haber pasado y además que como se le cortaron varios sistemas, digamos, creo que uno era de proveedores, entonces al final Gramajo no podía desempeñar en sí un sistema de automatización total, sino que poco a poco, y me imagino que algunos datos se iban ingresando manual. Entonces, no se podía enlazar tanto todos los sistemas y hacer lo que él quería con su presupuesto de 12,000, que fue el inicial, sino que ya se acortó y entonces habían retrasos porque todavía existían operaciones manuales y ese tipo de cosas. Yo creo que aquí un punto importante para que todo esto surgiera, y creo que también es un aspecto que no tomaron en cuenta, es la experiencia del programador en sí y a los que trabajaban con ese programador, porque como bien dice Jocelyn, los programas entre veces fallaban entre sí y que esto y el otro. Yo creo que ahí creo que va la justificación del proveedor que pedía casi 25,000 a 35,000 por el programa, porque ellos saben lo que hacen. Tal vez era un precio muy elevado, como bien dijo Jocelyn, nosotros no sabemos muy bien cuánto sale un programa en sí, pero yo lo veo que cobran la experiencia, cobran su conocimiento en sí. Yo creo que eso es un aspecto bastante importante a tomar en cuenta en este tipo de casos, que sería la experiencia del programador o Lo barato programadores. sale caro, dicen por ahí. Cabal, exactamente. sí, otro aspecto, y lo menciono al inicio que se me olvidaba, es que como no se dejó claro cuál era el contrato y las cosas que incluían, o el tema de pago, menciona ahí que el señor Gamajo, el programador que tú contrataste, le dice Lucía Alvarado, que es la gerente administrativa, que para arreglar cada módulo le tienen que cancelar 250 más. No sé si lo vieron. Entonces, al final le terminó saliendo más caro, ¿va? Porque sí, al principio se cotizó en 6,500 y esa fue la propuesta, ese fue el acuerdo de negociación y todo, pero por no dejar escrito que cualquier adicional o alguna cláusula que dijera no se va a cobrar algún extra, pasan estas cosas, va, que él pues se aprovechó, ¿va? Si quieren que lo arreglemos, pues cada cosa que me vayan pidiendo extra, voy a cobrarles 250 por cada cosita. Y así entre poco y poco, pues también es plata, ¿va? Sí, es cierto. Mm, ¿Cómo se llama? Más que todo, él tenía como que ver que era como un proyecto que se estaba implementando, un proyecto nuevo, ¿verdad? Que Cargo Expreso ya fuera como independiente, una empresa independiente. Él tenía que tomar en cuenta de que al inicio uno no puede como venir y exigir tener más rentabilidad, por así decirlo, porque tiene que haber una inversión inicial. Entonces, ver una inversión a largo plazo, pero con un sistema que se sabe que va a funcionar y va a traer los beneficios pues, a largo plazo, ¿verdad? Que va a permanecer bien durante todo el tiempo que esté la empresa. Ujú. Así es. Bueno, entonces como pregunta 4 tenemos qué estilo de negociación utilizó el gerente general de Cargo Expreso para poder negociar con las distintas compañías. En mi punto de vista, pues se utilizaron dos estilos. Primero, el estilo competidor, porque el gerente general tenía claro su objetivo
el cual era mantener como los costos fijos y aumentar la eficiencia en las entregas de los paquetes. Entonces tenía también un límite de presupuesto establecido para el sistema que él quería obtener. En las negociaciones él era muy específico a la hora de solicitar las cosas que quería que incluyera el sistema y dejaba claro cuánto era lo más que estaba dispuesto a pagar por un sistema de estos. Entonces, aún considerando los precios en el mercado de un software como este, en sus negociaciones pues se puede notar también cómo utilizaba frases de no pienso gastar más, usted decide, y también luego hay otra frase justo donde dice, yo quisiera que usted me presentara lo que puede ser su última oferta, lo cual pues genera una amenaza de ultimátum y ahí se ve más este estilo de negociación. Pero luego al finalizar se nota un tanto el estilo transigente, porque había colocado él un presupuesto fijo de 6,000 quetzales. Pero el señor Gramajo pues le da una cotización de 6,500 y él lo acepta, pues al final él no quería tener tampoco como que algún inconveniente con el señor Gramajo, debido a que él había desarrollado otros sistemas como el de control de radiopatrullas con una empresa afiliada. Entonces, considero que él buscaba también como que mantener una relación productiva con él. Ahora, el siguiente como inciso dice que si él demostró ser un negociador eficaz y mencionemos las cualidades y defectos que se pudieron encontrar en esto. En este punto, pues a mi parecer, los acuerdos los realizó eficazmente. Se utilizaron pues los dos estilos de negociación, los cuales le ayudaron a mantenerse como que dentro del presupuesto que él tenía establecido, pero no lo considero como un negociador eficaz al fin de cabo, porque a pesar de que logró que los programas como que más importantes, que era como el de envíos, facturación y contabilidad, tuvieran ya un sistema automatizado, por así decirlo, no llegó a que funcionara adecuadamente. Entonces resultó una negociación que al implementarla trajo más conflictos al proceso que llevaban, ¿verdad? Debido a que como que se confundían órdenes de compra, no se cumplían con las entregas en el tiempo establecido, también como que se alargó el tiempo de implementación y no se veía que avanzaran con ese proceso. Y pues por último ya se llegó a evaluar si se continuaba trabajando con el señor Gramajo o se perdía esa inversión que habían hecho. Las características en sí que veo del negociador eficaz es bueno, como en cierta parte la preparación, que él sabía pues cómo se manejaba todo el proceso y sabía como que exactamente lo que quería que hiciera el sistema, y además tenía siempre ese su objetivo definido a alcanzar. A la hora de hacer las negociaciones, sí, él demostraba como que un control de sí mismo, siempre daba como que seguridad y tenía como amplio conocimiento, pero siempre como en el proceso, no en el sistema como tal. Y siempre como que tuvo una buena comunicación porque sí daba a entender los puntos que él quería en ese sistema, pero también tenía sus defectos porque no supo como que escuchar en sí, em, digamos, lo que el señor Gramajo quería implementar con los otros sistemas, también con los proveedores y así, para que se hiciera un sistema más eficiente. No hizo tampoco una investigación previa a los sistemas que ya había implementado el señor Gramajo. También él tenía que tener otras alternativas y realizar otras cotizaciones para llegar a un precio justo y un buen funcionamiento del sistema. Y si se decidía seguir trabajando con el señor Gramajo, él tenía que dar un seguimiento y una validación a que todas las funciones en el proceso fueran como que fueran trabajando de la mejor manera.
Eso considero que fueron los defectos y las cualidades que él tuvo a la hora de negociar y cómo se dio eh, esta negociación. Bueno, Yoshi, con lo que mencionabas de el estilo de negociación que utilizó el gerente, mencionaste que era de competitividad, ¿verdad? Competidor, ajá. Estilo de negociación de competidor. Competitividad, sí, pues. Sí, de acuerdo contigo por las frases que él utilizaba, que las recalcó, como no pienso gastar más con lo del presupuesto y, y cuando le dijo que él quería que le enviara con lo último que podía ofertar, ¿verdad? También que con lo de negociador eficaz, pues mencionabas una cualidad que era demasiado importante o un factor, que era lo de que él no cotizó con más proveedores, solo con prácticamente con Gramajo y con el asistente que le dijo más o menos en cuánto estaba el software, ¿verdad? Pero él nunca se tomó la tarea de, bueno, a ver cuánto está en por lo menos 3 empresas para ver en qué rango y si no le estaban vendiendo gato por liebre, ¿verdad? Que fue lo que pasó en este caso con Gramajo, que sí, el precio se ajustaba a su presupuesto y al principio pues se miraba que iba a cumplir las necesidades, como automatizar los procesos, pero al final nos damos cuenta que fue una mala negociación porque eh, no dio los resultados, al contrario, tuvieron muchos inconvenientes, muchos reclamos y pues esto es una parte que demuestra que no fue un negociador eficaz porque no tomó muchas cualidades que tendría que haber tomado en cuenta, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo de negociador eficaz, yo creo que, bueno, no sé si tiene la suficiente experiencia él también, porque si se dan cuenta, tomó decisiones muy a la carrera, primero por eso, pero yo creo que para ser un buen negociador, a pesar de las carreras que uno tenga, tiene que tomar las decisiones en base a una investigación, a base de en pocas palabras, de algo sólido, porque aquí el Gramajo era porque era conocido y era de otra división de tecnología de la empresa y que entonces se guió mucho a lo que era como que referencia, pero en sí él no jamás tuvo una base sólida para decir, sí, yo voy a tener que gastar esto, sí o sí. Entonces yo creo que en esa parte como negociador no fue muy viable. De lo contrario, no se nota se nota que no tuvo ningún problema. Porque ya cuando tuvo los problemas con Gramajo, ya tuvo que analizar bien qué es lo que estaba sucediendo en la empresa. En ese caso sí ya tenía un poco más de confianza en sí. Y la verdad no perdió los estribos, como dice la frase, al momento de la negociación para hacer un problema. Creo que lo que le faltó es al final lo que siempre bueno, lo que hemos visto en clase de que no fue un negociador eficaz. Entonces, creo que esa fue como la mala base que él tuvo y pues eso lo llevó a no tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Dale. Bueno, a mí me tocó la pregunta número 5, la cual la dividí en dos partes. La primera parte dice, se eligió entre varias alternativas, ¿cuáles fueron? En el caso nos plantean dos alternativas. ¿Qué buscaban estas dos alternativas? Era el envío de estados de resultados para los clientes, perdón, el envío de estados de cuenta para los clientes, reportes de facturación, completar una base de datos
y también el control de entregas y envíos de los que hacía Cargo Express. ¿Por qué Cargo Express quería un software? Porque ellos querían automatizar operaciones del control de envíos y la recepción de paquetes. Querían mantener sus costos fijos bajos y aumentar la eficiencia, y también querían darle un descuento a los clientes que tuvieran un alto volumen de envíos. Entonces, la primera opción que le propusieron al CEO o al gerente general fue la de un programador apellidado Gramajo. ¿Qué le ofreció este Gramajo? Gramajo le ofreció, pues, enviar facturaciones correctas a los clientes, no duplicar envíos, tener un control y un reporte de la facturación, implementar sistemas de información completos y tener un programa también que le facilitara tener estados financieros en tiempo real, ¿verdad? Creo que él le dio un precio aproximadamente de 12,845 quetzales con lo que le ofrecía. Fue la primera cotización. Luego, pues, tuvo una conversación con el gerente general Sakirson creo que se pronuncia, no estoy seguro, y quedaron que lo iban a platicar, que lo iban a evaluar. El gerente general de Cargo Expreso luego también tuvo la visita de un asesor. Este asesor trabajaba para la empresa Unisys de Guatemala, el cual le ofreció el mismo paquete de software, pero a un precio entre 25,000 a 35,000 quetzales, y él se fue de espaldas, lo sintió muy caro. Entonces quedó en ese stand-by y se fue por la opción más barata. La opción más barata era el programador Gramajo, que subcontrataba a otros programadores. La segunda parte de mi pregunta dice, ¿cuál fue la mejor opción? Y aquí debato yo un poquito el caso porque, para mi opinión, no tenía él ninguna buena opción. ¿Por qué? En los sistemas de tecnología, cuando uno adquiere un software, primero se debe de asesorar con expertos. Y por lo que yo entendí, Cargo Expreso no tenía ni un área de tecnología. Entonces vino Sakirson y le brindó toda la información de la empresa, le dio estados de resultados, le dijo cómo funcionaba la entrega de paquetes, cómo funcionaba la recepción de paquetes, le dio toda la información contable. A Gramajo, que todavía le regateó y le ofreció un paquete de 6,000 quetzales. Entonces, creo que a Sakirson le salió barata la broma, o el proyecto de que solo se duplicaran envíos, porque este señor Gramajo le pudo robar toda la información por no poderse asesorar bien. Él tenía que haber implementado primero, para que fuera una buena opción, un departamento de tecnología o de IT, tal vez unos 3, 4 ingenieros en sistemas, algún analista de datos, no sé, armar un buen equipo de tecnología de unas 2 o 3 personas, aunque fuera un poco más caro, y que ya estas 3 o 4 personas le asesoraran, investigaran, porque otra cosa es que él solo se juntó con el asesor, se juntó con Gramajo, mira, quiero esto, y contrató lo que le dieron de presupuesto, que eran 6,000 quetzales. No supo negociar con la junta directiva que le estaba presionando en automatizar sus procesos, y entonces para mí las dos propuestas estaban malas, porque fue muy empírico todo fue empírico, no hubieron entrevistas de cómo eran el proceso, no hubo investigación de nada. Conforme iban saliendo los clavos, Gramajo iba medio ahí arreglando las cosas. Menos mal le salió bien este programador, porque le pudo robar toda la información y vendérsela al competidor, que era DHL, si no estoy mal, y llevar a Cargo Expreso a la quiebra.
Entonces, eso puedo aportar yo de mi pregunta número 5. Fue un mal negociador, no investigó, no se asesoró, estaba preocupado en otras cosas y le dio poca importancia a esto. Tenía 2 computadoras, no sé, estuvo para mí mal. Las 2 propuestas, no hay ninguna buena. Yo debato un poquito lo que decís. Creo que al final él solo tuvo una propuesta. La otra solo medio le dijeron el precio de más o menos cuánto salía y desde ahí la descartó. Ni siquiera tuvo eso de poder como negociar con eso o decirle, bueno, presentarme una propuesta formal o algo así, nada, ¿va? Entonces, creo que tampoco tuvo mucha opción de elegir. Cierto, no tenía presupuesto, pero al final de tantas todo el proyecto le iba a salir en más gastos económicos porque iba a tener que o sea, esa inversión estaba perdida, 6,000 quetzales. En ese entonces también era bastante dinero y ese dinero pues perdido y aparte todo eso el tiempo, ¿va? Porque o sea, ya llevaba 1 año, se lo habían ofrecido en 4 meses En y nada 6, que ver, entonces estuvo pésimo. Le salió barata la broma. Le salió muy barato. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañera María que al final no es que se tuviera 2 opciones, sino que solo una, porque prácticamente se dejó guiar por el presupuesto cuando Gramajo, bueno, le manda la cotización normal que era de 12,000 quetzales, incluso le dijo, mira, yo no estoy dispuesto a pagar más de 6,000 quetzales. Gramajo le hace la contraoferta, le dice que le va a cobrar 6,500 y él acepta. Y lo que decía Oscar, ¿verdad? Que prácticamente todo se dio empírico, no se llevó la suficiente información, no se investigó, no se acordaron tiempos de entrega, incluso no, lo primero que sí debería de hacerse, como dice Oscar, era implementar un departamento de IT y luego partir para que hubiera directamente un responsable que se dedicara a eso y tener el conocimiento, ¿verdad? Sí, imagínate que este señor Gramajo le hubiera vendido la información a la competencia si le dio todo. Cargo Express debería de agradecer que sigue existiendo porque esta decisión para mí es de despido. sí, porque ni siquiera aún tu contrato de confidencialidad, ¿va? Exactamente. Sí, Para fue mí demasiado. salió baratísimo. Sí, otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo creo que se halló acorralado y muchas veces eso ocurre en lo que son las ventas cuando son los presupuestos que están limitados por política de presupuesto, que solo tienen que gastar cierta cuestión, como él dijo, yo no gasto más de 6,000, pero como no tuvo ninguna investigación sobre cuánto valía aproximadamente un software, entonces solo doy 6,500 a lo máximo, entonces, y como también decís, le salió más barato porque bien hubieran perdido toda su data de clientes y clientes potenciales, porque como ella dice, hay clientes que tenían facturas de 25,000, creo que dices que se corta un cerito ahí, entonces no sé, pero aproximadamente sí, muy barato. Dice que trabajaron horas extras porque se borró, no sé, cierta información, no, si a este señor, no sé, le salió barata la broma. Casi arruina su empresa. Sí. Pero sí, lo que decís vos, tal vez sí hubiera habido una mejor opción, pero estaba limitado por el presupuesto, ¿va? Entonces, él se dejó guiar por eso, prácticamente. Y no buscó más opciones, ¿va? Sino que, como le sonó agradable 6,500, bueno, me quedo con esta, ¿va? Y ahí estamos. Ahí estamos. Continuando con las preguntas y ya casi que una de las últimas es, según su opinión, ¿cuál hubiera sido el mejor plan cronológico para negociar y qué propuesta hubiera elegido? Pues aquí parte, primero pues vamos a partir también de todo lo que mencionó Oscar en la pregunta anterior,
de cómo fueron las propuestas dadas. María, Para el plan cronológico que se hubiera seguido, según creo, es lo que vimos en clase. Basarnos en los puntos de preparación, exploración, propuesta, intercambio y acuerdo. Primero, en el caso de la preparación, es el encargado, el gerente en este caso de Cargo Expresos, tenía que saber qué era lo que quería. Él estaba buscando reportes de facturación, de presupuestos, de balances, de bodegas, de cuentas por cobrar, todos los cuadros generales y gerenciales y financieros de la empresa como tal. Entonces, o sea, él realmente quería automatizar o tener un programa que le sacara todos estos reportes. Eso creo que hubiera sido parte importante de la preparación que él tuvo que tener para saber qué era lo que buscaba en los proveedores de este servicio. Luego en la exploración, él dedicarse a buscar proveedores que le prestaran este tipo de servicio. En este caso fue cuando le recomendaron a él a Gramajo y la otra pues empresa que llegó y todo, pero pues él no fue como tal de decir, bueno, me voy a dedicar a buscar esto, sino que partió de lo que le dijeron. Luego está la propuesta. Él creo que hubiera tenido que tener todas las cotizaciones, tener reuniones con cada uno de estos proveedores que le presentaran, que él presentara lo que quería, de esta misma manera que le regresaran una cotización de todos estos servicios. Y en base a eso, pues llegaba lo del intercambio, de hablar ya con ellos sobre las cotizaciones, pues ahí sí que sobre la mesa, de qué era lo que le convenía, qué era lo que no le convenía, y ahí empezar la negociación de costos, de qué podía quitar, qué podía agregar, para que se acoplara a lo que él quería. Y por último, el acuerdo. Él ya tomando una decisión de todo esto, cerrar el negocio con la mejor opción que al final hubiera resultado. Y la otra pregunta, ¿qué decía de la propuesta que hubiera escogido? Pues yo creo que sí me hubiera ido más por la segunda propuesta. Desde el inicio creo que hubieron diferencias significativas. El señor Gramajo al inicio él dijo que tenía otras cosas que hacer y ya no se reunió ni con el gerente general ni con el de operaciones. Y en cambio la otra empresa sí le dijo, mira, a mí me gustaría reunirme con sus dos encargados porque quiero saber específicamente qué es lo que quiere. Entonces desde ahí creo que se ve una diferencia significativa de qué le está ofreciendo cada uno. Como dicen, uno le terminó ofreciendo humo y al otro ya ni siquiera le dio opción desde que le dijo el precio. Entonces creo que en eso pues sí estuvo mal, pero creo y considero que le hubiera ido mejor con la segunda propuesta de estas dos, aunque actuó mal al no tener más información y más cotizaciones, por así decirlo. Yo creo que un punto vital para lo que son este tipo de planeaciones de cronológicas es como determinar un punto antes qué es lo que se desea, así como determinar cuál es el objetivo, porque si se dan cuenta, lo único que tenían era un objetivo como general, nunca definieron objetivos específicos, por así decirlo, para proseguir a una investigación profunda de los programas o también de las opciones, porque solo 2 opciones llegaron, entonces como que le urgía tanto o tenían poco tiempo que apresuraron todo y por ende no vieron más opciones. Tal vez iba a llegar un tercero con una mejor opción o un cuarto, uno nunca sabe. Igual lo mejor en lo que serían negociaciones es escuchar las ofertas de los demás para tener una buena base de comparación. Sí, de acuerdo con los dos. Creo que el señor Gramajo era un programador independiente. A veces en temas de TI, nosotros como industriales tenemos muchas lagunas, pero si hubiéramos investigado un poquito, él se hubiera dado cuenta que la empresa Unis Guatemala es una empresa experta en dar soporte de acuerdo a las necesidades de empresas que las van contratando. Y el señor Gramajo era un recomendado de su amigo. Entonces, no, creo que no hay comparación, ¿verdad? Y él decía, pues,
creo que dijo, a los que les voy enseñando a programar, ahí me van ayudando y en su tiempo libre me van haciendo cositas. Entonces, sí, tal vez la mejor opción de las dos era Unis, aunque no sabemos porque no hubo un buen proceso de licitación, de cotización para implementar el software. En la pregunta número 7 tenemos que dice, en vistas de la elección, se presentaron diferentes conflictos por el cumplimiento. Elabore un diagrama de los entregables que se cumplieron y los que no se cumplieron. ¿Qué hará con la empresa contratada? ¿Renegociará? ¿Los despedirá perdiendo la inversión? ¿Contratará una nueva empresa perdiendo la inversión? ¿O desarrollará su propia solución con su equipo técnico? Muy bien, por acá voy a compartir la pantalla, la información. Muy bien, ahora sí, ahí estamos. Bien, como primer punto, pues tenemos que cuáles son los listados de entregables que se cumplieron y que no se cumplieron, pues en el caso de Cargo Express, ¿verdad? Por acá tengo esta tablita donde vemos que, pues, en el contrato que estuvieron platicando el ingeniero Sachirson y el señor Gramajo, pues como bien sabemos, tuvo de primero elaborar un presupuesto. El señor Gramajo elaboró un presupuesto y se lo presentó al señor Sachirson, y pues al no estar de acuerdo, renegociaron este contrato porque al señor, al ingeniero le parecía que era demasiado elevado el costo porque representaban 12,000 quetzales pues, de capital, y que pues él mencionaba que en ese momento pues no estaban en la posición como para poder hacer una inversión de ese tamaño. Entonces, a lo cual el ingeniero le dijo al señor Gramajo que pues si se podía renegociar de alguna otra forma, y le pidió que se quitaran algunos puntos de los que se le habían presentado en el presupuesto, y pues que de momento él creía que no iban a ser tan necesarios como los demás. Entonces, al final de cuentas, lograron a concretar en estos 5 puntos. El contrato final quedó con un control de operaciones de recepción y despacho de envíos, un sistema de control en las cuentas por cobrar y facturación, un control para contabilidad general, un sistema de control de bancos y un sistema de control de reportes gerenciales. Estos eran los principales puntos que quería el ingeniero que se trabajara con el señor Gramajo, ya que pensaba que pues obviamente con toda esta parte pues iban a empezar a poder mejorar el servicio al cliente pues por medio de la agilización del acceso a la información. En este caso, el control de operaciones de recepción serviría cuando llegan y salen los paquetes de la empresa, las cuentas actualizadas por cobrar y las facturas al día, todos los sistemas contables, porque como sabemos, pues era una empresa que estaba en pleno crecimiento. Entonces, esto dificultaba bastante, pues, el llevar el control de la contabilidad manual. También tenemos un control de bancos que, pues, iba a servir para ir viendo las cuentas que tenían, pues, clientes mayores, y los reportes gerenciales que, pues, se estaban exigiendo por parte de la empresa a cargo de Cargo Express. Entonces, a lo largo de todo el caso, nos podemos dar cuenta de que de primero el ingeniero empezó por acá. Aquí vemos que de los entregables cumplidos solo tenemos 2 puntos: el control de operaciones, recepción y despacho de envíos, y las cuentas por cobrar y facturación.
que era lo que al final de más de 11 meses llevaba trabajado el señor Gramajo. Y estos 3 todavía no los había ni siquiera empezado. Entonces es un aproximado más o menos de un 40%. Y eso incluso es todavía menos, porque por ahí nos comentaba el documento que pues hubieron dos problemas que fueron serios y pues que no ayudaron. Y por acá les permito, dos problemas. El primero, perdieron un mes. ¿Por qué? Porque el sistema que estaban probando, el sistema en el área de contabilidad, la información que tenían recopilada durante todo ese mes se perdió. Y como segundo punto, también tenemos que cuando se hizo el cambio de jefe de operaciones, en primer lugar, el jefe de operaciones que estaba al inicio, cuando llegó el señor Gramajo, tenía apenas 2 meses de experiencia. Entonces el señor Gramajo se acopló a esta persona y pues con los pocos conocimientos que tenía fueron formulando pues cuáles eran las necesidades y cómo deberían de programar los sistemas de control. Entonces, todo esto pasaron alrededor de un aproximado de 6 meses. Al llegar a este cambio que mencioné del jefe de operaciones, él dice que de lo que está hecho, aproximadamente el 60% estaba mal. Entonces, si hacemos cuentas, es un poco más de 3 meses. Entonces, esto sumado al mes de contabilidad que también se perdió, en total tenemos 4 meses perdidos. Es decir, que de ese 40% que tal vez lleva, incluso es todavía menos, porque todavía tuvieron que volver a hacer todo eso. Y eso pues también, quiera que no, causó atrasos. Tal vez no fue la causa al final de que el señor Gramajo llevara con tiempo las programaciones, pero sí fue una parte influyente porque al final de cuentas vemos que tanto el señor Gramajo como el ingeniero, pues siento yo que tienen parte de la culpa. O sea, no es culpa solo de uno, no es culpa solo del otro. En primer lugar, creo que la decisión que tomó el ingeniero fue un poco apresurada. Es decir, le importaba más llevar un presupuesto que realmente saber qué era lo que le convenía más. En segunda, pues estaba utilizando equipo de cómputo que tenía, pero que se pudo haber arriesgado por gastar un poco más, pero pudo haber sido mejor, porque la programación es un poco más rápida con sistemas mejores, ¿verdad? Y aparte, pues, entonces no tuvo, es más, ni siquiera tuvo en sus manos ninguna propuesta, solo le dijeron un más menos, pero eso no estaba ni siquiera cerca de la realidad, porque le mencionaban que, por ejemplo, trabajó con una empresa para radiopatrullas, pero eso, pues, quiera que no es lo mismo. Tal vez tiene la noción, pero no es el conocimiento como tal. Y pues decidió dejar por un lado a la empresa que pues ya estaba establecida en el mercado, pero se fue por lo barato, por así decirlo. Por un lado tenía razón, porque mencionaba que la empresa pues está en crecimiento. Y bien es obvio de que él lo que pues necesitaba en ese momento era lograr reducir los costos para aumentar la calidad del servicio al cliente, al final de cuentas, porque iba a ser más rápido, iba a atraer mayores clientes, y tener la información actualizada, poder hacer estudios de pues qué es lo que piensa la gente de la empresa. Y pues entonces ahí creo que sí fue parte de los culpa de los dos, y aparte del señor Gramajo, que pues no sabemos del todo pues si al final tiene la capacidad. Vemos que no está demostrando eso, es decir, ya van 11 meses y no lleva ni siquiera el 40%. Yo creo que pues al final de cuentas sí estamos un poco fregados en este caso. Y ya viendo
los entregables que se cumplieron y los que no, pasamos a la siguiente propuesta. Que es qué hará el señor, qué debería hacer el ingeniero Sarchison en este caso. Pues en este caso podemos decir que lo mejor sería despedir al señor Gramajo en este caso. Yo por ahí, si no estoy mal, leí una parte donde parte del contrato mencionaba que ellos no podían terceros no podían hacer uso de la información que se estaba programando. Entonces creo que tal vez esto podría ser un problema. Se debería tal vez negociar con él para que se retire y deje todos los derechos sobre lo que ya lleva programado. Y pues en base a lo que tenga, pues continuar con otra empresa. Tal vez no perder todo, porque al fin de cuentas ya tiene una parte establecida, no es mucho, pero al final de cuentas sería lo mejor, porque si nos ponemos a hacer números van a pasar más años. O sea que debería de ser la mejor opción. Aunque si también vemos, a pesar de todos los inconvenientes, las operaciones menciona también que siguieron creciendo, es decir, que pues no van por mal camino, es decir, que deberían de ponerle un poco más de coco y más cuidado entonces a la cosa para poder terminar de hacer esos sistemas de control y pues obviamente mejorar el servicio de la empresa. Bueno, en esta pregunta hay bastante de qué hablar, como bien decías al inicio. No era problema de solo uno, solo de Gramajo, sino que también era problema de Sackrinson, porque él tomó una decisión muy apresurada y la verdad no se informó al respecto de los programas. Y pues como tenía buenas referencias de la persona, se guió a eso, y eso es un gran error en lo que sería en este tipo de casos como de programación y todo eso. Más bien aquí lo que cuenta es la experiencia, ¿no? Y lo otro, lo de la decisión, yo creo que también lo mejor sería despedirlo, pero eso es un buen punto y concuerdo con vos de que lo mejor es hacer como un contrato, o firmar algo que quede claro de que no va a utilizar la información que ha estado manejando en todos esos meses. Porque yo creo que en este caso lo mejor es perder algo perder algo que sería el contrato con él, porque no ha avanzado nada, a que seguir insistiendo en alguien que no va a poner de su parte, o tal vez no tiene la suficiente experiencia para un problema de gran magnitud como este, como es varios puntos. Entonces, y al menos yo tomaría la decisión de despedirlo. Sí, y también estaba cobrando, imagínate, estaba cobrando 250 por cada cambio que se le hiciera hacer. Ajá, exactamente. Todavía Eso, no solo, sino también. ajá, sí, no solo si también, porque eso no estaba en el contrato, eso no estaba como que los cambios estaban a 250 quetzales, eso nada que ver. Ujú. Entonces, Sí, un robo. eso siento robado. Bueno, totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros. Y yo creo que en el momento donde Lucía Alvarado le dice a Sackison lo que está pasando, ¿verdad? De hecho, él al principio del documento redacta o expone que él ha estado tan ocupado en tratar de reunir la información para preparar los reportes de la junta directiva que no le puso atención a la implementación de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces prácticamente lo que quiso decir ahí que él los había dejado solos, ya sea porque lo recomendaron o como estaba ocupado en eso. Y él dice que nunca pensó que implementar un sistema de información para una empresa que solo tenía 15 empleados fuera tan complicado, ¿no? En este caso se complicó. Estaba viendo que en la cotización que le envió Gramajo decía que en total se iba a tardar 3 meses y 15 días, ¿no? No era Y mucho. 3 meses y 15 días, exacto, aquí dice tiempo de entrega, 3 meses y 15 días, y podemos ver que eso pues se triplicó, ¿no?
por la mala gestión que se hizo, porque no, tal vez no tenían personal capacitado, no se hizo un estudio, lo que mencionábamos con las anteriores preguntas, ¿no? Y pues yo también estoy de acuerdo que la mejor decisión que se puede tomar pues es despedirlos, hacer un nuevo contrato, porque que alguien más venga a corregir los errores de algo que ya está montado, creo que es mucho más complicado, que mejor empezarlo desde cero y, y hacerlo, ¿verdad? Creo que sería mejor sí recontratar, hacer un buen estudio y que esa empresa se encargue de concluirlo, ya estableciendo las cosas que no tomaron en cuenta en la primer negociación, ¿va? Un cronograma de actividades, dejar esa cláusula de que no se cobren extras por, por hacer trabajos adicionales y demás, ¿va? Tomar en cuenta todos esos aspectos para hacer una buena negociación con el nuevo proveedor, el nuevo servicio,